Bueno, les voy a mostrar la pantalla. Mientras tanto, ya comenzó a grabar la sesión. ¿Ok? Entonces vamos a estar ahora trabajando con la práctica número 2, en donde en primera instancia, bueno, vamos a ver un repaso de lo que ustedes ya habrán investigado para dicho cuestionario. Recordemos que la materia se clasifica en dos grandes situaciones, como son las sustancias puras, dentro de las que incluimos los elementos y los compuestos, eso ya lo revisamos un poco, y también las mezclas, que se clasificaban como homogéneas y heterogéneas. ¿Okay? Y eh, una vez que tenemos dada una mezcla, ¿qué procedimientos o qué métodos de separación vamos a utilizar, ¿no?, para tener cada uno de los componentes por separado? En primer lugar tenemos la filtración, ¿no?, que creo que se utiliza eh, en esta práctica cuando hacemos la disolución de la mezcla que aún contiene dióxido de silicio y cloruro de sodio, ¿no? Al momento de agregar agua se solubiliza uno de ellos, el otro queda precipitado en el fondo, y pues lo que hacemos es montar un sistema como este. Tenemos nuestro soporte universal, al cual le añadimos un anillo de hierro, ¿no?, sobre el cual va a descansar un embudo de vidrio, ¿no? Dicho embudo va a contener un papel filtro. Y en este sistema, claro, en la parte de abajo deberá haber un recipiente, en este caso un vaso de precipitados, que me recolecte todo lo que aún tenga disuelto en en la mezcla. Entonces, en el papel filtro, hay muchos tipos de papel filtro, lo cual variará en tanto al tamaño del poro. Claro, en este curso no nos importa tanto si es de un poro chiquito, de un poro grande, porque no nos interesa un análisis tan específico, tan preciso, así, tan fino, ¿no? Simplemente queremos separar un sólido de un líquido y ya, con eso es más que suficiente, al menos para esta práctica. Entonces se va a vertir el líquido sobre el papel filtro, y evidentemente el sólido que haya quedado en el recipiente original ahora va a estar descansando sobre este papel filtro, y el líquido estará cayendo en el otro recipiente. ¿Ok? Entonces básicamente se encarga este método de separar un sólido de un líquido, ¿no?, en donde el sólido no pasa por los poros del papel filtro. Si van teniendo dudas, no hay ningún problema, me pueden interrumpir, no pasa nada. ¿Sí? En el caso de la evaporación, también se trata de un método de separación de un líquido de un sólido, ¿no? Aquí estamos aprovechando de que el punto de ebullición del líquido es menor que el punto, por ejemplo, de fusión del sólido. De esta manera, al momento de que nosotros colocamos un vaso de precipitados con una mezcla de un sólido y un líquido, el sólido que está disuelto, lo ponemos a calentar, y poco a poco el disolvente, en este caso el agua, se estará evaporando. Y en el fondo quedará las sustancias que estaban disueltas, ¿no?, que por acción de que pues ya poco a poco hay menos disolvente, pues a lo largo del tiempo se juntará ese sólido en el fondo, ¿no?, que también es uno de los métodos que se emplean en esta práctica, ya cuando hacemos el proceso final de separación del agua y el cloruro de sodio. Muy bien. Tenemos la sublimación, que, como ya se los mencioné, aparte de ser el paso de líquido, perdón, de sólido a gas, también este nombre se le da a este proceso de separación, en donde el recipiente, el cual se va a calentar, se tiene que tapar, ¿no? Se tiene que tapar y con algún vidrio de reloj, o como ven aquí en esta figurita, con cápsula de porcelana,
ya sea que contenga agua o hielo, de tal manera que me permita, por los diferentes cambios de temperatura, que este vapor vuelva a pasar a estado sólido, pero ya separado de la mezcla inicial, ¿no? Y es precisamente este método el que se emplea para comenzar esta práctica, ¿no? La separación primero del yodo de la mezcla de cloruro de sodio y dióxido de silicio. Aquí es donde podríamos tener algunas dificultades en la práctica, porque el vaso de precipitados, si se dan cuenta, tiene como una abertura por donde pasarán los líquidos. Esta cápsula de porcelana o el vidrio del reloj no taparán o no será un sellado hermético del vaso de precipitados. Estará una pequeña abertura por donde puede escaparse parte del yodo. Entonces, esa es una fuente de pérdidas, lo que al final pues va a repercutir en nuestros cálculos. Y es normal, no hay ningún problema en esa parte. Si hay pérdidas, la podemos explicar por ese hecho, ¿no? De que no tenemos un sellado perfecto aquí del vaso de precipitados. Otro método de separación es, por ejemplo, la centrifugación. Aquí nos aprovechamos de las diferentes densidades de los componentes de una mezcla, pero estas densidades son de alguna manera tan cercanas que no ocurre una separación tan sencilla como lo claramente ocurre en agua y aceite, ¿no? Entonces aquí se tarda más, ¿no?, en hacer la separación. Y si nosotros requerimos tener ya la mezcla separada en un tiempo corto, pues aprovechamos este método para que por medio de energía mecánica, es decir, de que un aparato que está dando vueltas constantemente, por la fuerza centrífuga, la sustancia más densa bajará al fondo del recipiente, en este caso el tubo de ensayo correspondiente, y tendremos ya en poco tiempo la separación, como podemos ver aquí en este ejemplo, para la sangre, ¿no?, en donde se puede separar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y del plasma, ¿no? Nos aprovechamos de las densidades de las sustancias involucradas en la mezcla, y gracias a la energía mecánica podemos acelerar este proceso de separación. Un método muy sencillo, pero muy importante, es el método de la imantación, ¿no?, en la cual tenemos generalmente mezclas sólidas, ¿no? Y dentro de estas mezclas sólidas hay componentes que son susceptibles de verse afectados por un campo magnético, como son la limadura de hierro. Pero también hay otros elementos que se ven atraídos por un imán, como es el cobre y el níquel. Estos dos elementos también pueden ser separados por estos métodos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí una mezcla de hierro y harina, que claramente se ve la distinción, pero a pesar de que nosotros podemos ver los diferentes componentes, es decir, se trata de una mezcla heterogénea, pues ahí para separarlo sin un imán, pues estaría un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso es que se hace uso se aprovecha la propiedad magnética del hierro para poderlo separar muy fácilmente, ¿ok? Tenemos la cromatografía, la cual es un método un poquito más sofisticado, un poquito más complicado, que se encarga de separar los componentes de un líquido. Pero aquí estamos aprovechando otro tipo de propiedades, en donde eh, vemos lo que se llama como la polaridad de las sustancias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que colocamos, esto es lo que se conoce como una cromatografía simple, en donde colocamos una tira de papel absorbente, y en esa tira de papel vamos a colocar la, una gotita de nuestra muestra. En este caso se trata de una tinta, ¿no? Bueno, esta tira de papel absorbente estará en contacto con un disolvente, el cual
aprovechando que el papel es absorbente y que el agua tiene la propiedad de capilaridad, es decir, que sube por, eh, por espacios muy angostos, como los tendría aquí esta tela de papel. Al momento de que pasa este disolvente, se va, conforme va pasando, se va llevando a los componentes que son muy afines al agua. Es decir, que de alguna manera tienen la misma polaridad. ¿A qué me refiero con polaridad? Esto ya será cuestión de que revisemos otro tipo de temas en donde la estructura molecular del compuesto me permita tener de alguna manera como si fuera un imán en pequeño, en donde tenemos un polo positivo y un polo negativo. Cuando tenemos esta situación en una molécula es cuando decimos que una molécula es polar, ¿no? Cuando no tiene esta diferencia de signos, de cargas, consideramos que la sustancia no es polar. Y bueno, y como tenemos diferentes tipos de sustancias con diferentes polaridades, entonces aquellas que son más polares se van a ver muy atraídas o muy afines al agua, que también es una molécula polar. Entonces, esta mezcla, esta gotita que pusimos al inicio, pues tendrá una gran cantidad de componentes, algunos polares y algunos no polares. Y aquellos que son polares, pues van a ir subiendo con el agua, ¿no? Provocando aquí la separación de estos componentes. Tal vez sea un poquito abstracto, un poquito complicado lo que les acabo de comentar, simplemente quédense con que me sirve para separar eh, una mezcla de componentes que está combinado en una sola sustancia, como si fuera una mezcla homogénea, pero de muchos solutos, y cada uno de esos solutos se comporta de distinta manera frente al agua. Entonces algunos se van a ver atraídos al agua, otros no. Entonces para separar líquidos principalmente. Ustedes ya verán estos métodos con más detalle en su curso de química orgánica, ya en tercer semestre lo estarán viendo. Aquí nada más se los estamos introduciendo. Otro método es el tamizado. Este me sirve para separar mezclas sólidas, las cuales las hacemos pasar a través de una malla. Y dependiendo el tamaño de partícula que tengan los componentes de la mezcla, algunos componentes pasarán y otros se quedarán en la malla. Y claro, existirán mallas de diferentes tamaños, ¿no? Lo que me irá permitiendo separar en fracciones dependiendo los tamaños de partículas, hasta que tengamos eh, un polvo muy finito y en otras mallas tendremos cada vez tamaños de partícula más grandes. Entonces esto es para sólidos. Tenemos también el método de la destilación, que así como la cromatografía me sirve para separar líquidos, pero aquí no estamos aprovechando las propiedades polares, estamos aprovechando sus puntos de ebullición, ¿no? En donde, por ejemplo, me sirve también para separar líquidos de sólidos, ¿eh? No hay restricción en esa parte. Aquí el caso es que nosotros estamos aprovechando al menos uno de los puntos de ebullición de las sustancias, en la cual, por ejemplo, colocamos la mezcla aquí. Claro que este matraz estará cerrado en su boquilla y pues bueno, es conveniente colocar un termómetro para saber la temperatura de ebullición y que nosotros podamos identificar cuál es la sustancia que se está separando. Entonces, entonces con el calor, una de las sustancias, la de menor punto de ebullición, empezará a evaporarse y pasará por este dispositivo que es el refrigerante, el cual tiene entradas y salidas de agua fría para permitir la condensación de este vapor. Y poco a poco se va colectando en otro recipiente este líquido. Pues como les comentaba, puede ser para separar líquidos de sólidos, en donde nosotros querramos saber cuál es el punto de ebullición del líquido. O para separar dos líquidos con puntos de ebullición lo suficientemente separados como para notar que en efecto está ocurriendo dicha separación.
y la decantación, que es un proceso muy parecido al primerito que vimos, el de la filtración, el cual se encarga de separar un sólido de un líquido, pero no estamos utilizando un papel filtro. Aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que eh, nuestro sólido haya bajado o haya precipitado hasta el fondo, y de esta manera, con cuidado, separaremos el líquido correspondiente y tendremos ya eh, las dos sustancias por separado. ¿Okay? Es un método bastante sencillo, bastante corriente, que muchas veces nos es muy útil, ¿no? Para hacer un primer proceso de separación. ¿Okay? Entonces, en general, estos son los métodos de separación de mezclas. Habrá algunos otros eh, que ustedes tal vez hayan consultado para su cuestionario. Yo solo les pongo aquí los de los más utilizados, ¿no? Muy bien. Otro punto importante del cuestionario es eh, practicar un poco acerca de cómo utilizar esta ecuación que les presenté la vez pasada, acerca de la composición porcentual, ¿no? En donde, pues bueno, este problema nos está diciendo que, bueno, trata las sustancias de la práctica, pero con cantidades mucho mayores de las que nosotros trabajamos en el laboratorio. Tenemos una mezcla de 350 gramos. Y pues por algún método se determinó que esta mezcla contiene 100 gramos de cloruro de sodio, 35 de yodo y 215 de dióxido de silicio. Vamos a ver cuáles serán las composiciones porcentuales. Hay que hacerlo por cada uno de los compuestos, tomando como mi masa de la disolución estos 350 y mis masas de soluto, pues cada uno de estos datos que nos están presentando. Pues aplicamos la ecuación y pues tenemos que para el cloruro de sodio estará presente en un 28.6%, el yodo estará en un 10% y el dióxido de silicio estará presente en un 61.4%. Aquí tal vez sea algo obvio, pero cobrará importancia con los datos experimentales de la práctica, que estos porcentajes que estamos obteniendo aquí deben sumar el 100%, cosa que en este caso sí se cumple, ¿no? Pero veremos que en la práctica pueden existir variaciones, ¿no? Ahorita haremos algún ejemplo con los datos experimentales. Bueno, y este es el principio que utilizamos para obtener los componentes, la cantidad de los componentes de la mezcla, ¿no? Con el porcentaje porcentual en masa o el porcentaje masa-masa, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos una muestra problema, ¿no? A cada equipo se le daría aproximadamente entre 1.5 y 2 gramos de toda la mezcla, ¿no? A cada uno de los equipos. Y ustedes lo que harían es dividir esta muestra que yo les estaría dando en tres porciones. Claro, con medidas aproximadas alrededor de 0.5 gramos cada uno, ¿no? Claro, así como en la práctica pasada, recuerden que estos valores solamente son indicativos. Si ustedes se pasan, es decir, si pesan en una porción 0.7 y en otra les falta 0.4, no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes anoten esa cantidad de masa que hayan medido en la balanza. Bueno, ustedes dividirán esta muestra en tres porciones. ¿Por qué? Siempre que nosotros hagamos un experimento en donde tengamos que medir algo, alguna propiedad o alguna composición, estadísticamente los resultados serán más homogéneos mientras más repeticiones hagamos. Y pues la cantidad mínima que fuera representativa para darme datos confiables, pues son 3 veces. Entonces, siempre que nosotros hagamos medición de algo, pues de preferencia, bueno, claro, mediciones en cuanto al manejo experimental y todo eso, no estar, por ejemplo, yendo a la balanza y medir 3 veces, ¿no? Más bien, los procedimientos que nosotros hagamos los haremos por triplicado. Claro, cuando sea muy largo el procedimiento, sea muy
muy tedioso, muy pesado, pues haremos nada más uno. Pero por lo general nosotros haremos tres veces el mismo procedimiento. Por eso es que nosotros estaremos dividiendo la muestra en 3 porciones. Para esto, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Antes de iniciar cualquier procedimiento, siempre tenemos que tener todo nuestro material limpio y seco, ¿no? Para evitar que las sustancias que vayamos a utilizar se vayan a contaminar con restos de otras sustancias, de otras prácticas en el material que nosotros tenemos, ¿no? Y una vez que esté limpio y seco y que tengamos ya nuestra metodología bien especificada, indicando todos los materiales que vamos a utilizar, lo conveniente sería pesar todo este material. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro del procedimiento hay procesos de sublimación, hay procesos de evaporación, bueno, en donde las sustancias quedarán pegadas al material, ¿no? Y pues no podemos estar ahí despegando ahí los cristalitos formados sin estar perdiendo. ¿Qué tal si se nos cae o se nos pasa y tiramos un poquito del componente? Entonces mejor lo mantenemos allí y como nosotros ya sabemos el peso de ese material, pues simplemente por diferencia podremos conocer la masa de la sustancia que nos interesa. Por eso es que es conveniente pesar todo el material que vayamos a utilizar. Claro, no vamos a pesar el soporte, ni el anillo, ni el embudo, no. Me refiero a lo que es el vaso, si utilizamos algún atrás, el vidrio del reloj, a eso es lo que me estoy refiriendo, donde va a haber contacto de las sustancias. Muy bien. Entonces el procedimiento pues sigue a grandes rasgos, ya ustedes tendrán su metodología más detallada. Consiste a grandes rasgos en esta serie de pasos, en donde tenemos nuestra mezcla, nuestra primera porción, vamos a calentarla y vamos a hacer este proceso de sublimación para que el yodo se evapore, se junte en las paredes del vidrio del reloj y podamos, eh, obviamente una vez separado, podamos pesarlo en la balanza y tendremos en el vaso de precipitados la mezcla todavía de cloruro de sodio y dióxido de silicio. Una vez que nosotros hayamos registrado el peso correcto del yodo, pues ya será cuestión de que esos cristalitos los coloquemos en algún recipiente en donde estarán los residuos de nuestra práctica, ¿okay? Porque recuerden que el yodo es un poco peligroso, entonces hay que almacenarlo con cuidado. No hay que dejarlo así al ambiente o tirarlo a la basura, ¿no? Porque puede provocar algún daño. Eso sí hay que colectarlo una vez que hayamos determinado la cantidad presente, ¿no? Este proceso de deposición es precisamente lo inverso a la sublimación, es decir, el paso del sólido, del gas al sólido. Esto es lo que ocurre cuando el vapor de yodo se va solidificando en el vidrio del reloj. Entonces, una vez separado el yodo, vamos a agregar agua a la mezcla para solubilizar el cloruro de sodio y pues el dióxido de silicio quedará en el fondo del, eh, del, del vaso de precipitados. Posteriormente, habiéndonos asegurado de que ya todo el cloruro de sodio esté completamente disuelto, haremos este proceso de filtración, ¿no? Para lo cual hay que tener un poco de cuidado. Si bien es un procedimiento muy sencillo, sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Recordemos que el dióxido de silicio estará en el fondo, ¿no? Y al momento de filtrarlo, no todo el dióxido de silicio pasará al papel filtro. Va a haber alguna porción que se queda pegada en el vaso. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Todo lo debemos tener eh, en el, en el papel filtro, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos, no? Entonces, una opción es seguir agregando más agua para bajar todo el dióxido de silicio. Pero esto nos trae una desventaja. Mientras más agua estemos agregando a nuestra mezcla, más nos vamos a tardar en el último paso, que es la evaporación.
Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Que desde un inicio, cuando ustedes solubilicen la mezcla de dióxido de silicio y cloruro de sodio, agreguen, digamos, una pequeña cantidad de agua, digamos unos 20 mililitros. De esta manera, ahí estaríamos asegurando que se disuelve la totalidad del cloruro de sodio y eh, ¿qué es lo que hacemos en el proceso de filtración? Con eso que está cayendo del papel filtro y se colecta en otro vaso de precipitados, ese líquido lo podemos reciclar para bajar el, eh, el dióxido de silicio restante, que se quedó pegado al momento de vaciar en la mezcla. De esta manera, no estaremos utilizando más agua y estamos reciclando toda esta mezcla y así aprovechamos que ahora sí todo el sólido se queda en el papel filtro. Ahora, ¿qué hacemos con ese dióxido de silicio que quedó en el papel filtro? Pues nos vamos a la estufa, porque hay que quitarle todo el exceso de humedad. Y claro, este papel filtro lo tenemos que pesar antes, ¿sí? Para saber posteriormente cuánto fue que nos quedó del dióxido de silicio. Entonces, después de unos minutos ya estará seco, nos vamos a la balanza y determinamos cuál es la cantidad de dióxido de silicio. Y finalmente tenemos el proceso de evaporación. Bueno, creo que aquí repetí la filtración. Bueno, aquí desde la filtración ya sigue la evaporación, en donde ya nada más dejamos nuestra muestra de líquido, que es una mezcla de agua con cloruro de sodio, dejamos que se evapore hasta que tengamos finalmente el sólido. Ahora, aquí pues es lo malo que tiene este sistema, que no podemos tener ahí esa experiencia, porque aquí hay algo muy importante en el proceso de evaporación. Cuando ya está prácticamente por terminarse el, el agua, muchas veces lo que ocurre es que el sólido disuelto empieza a proyectarse, empieza a salir disparado, ¿no? Y eso pues no lo podemos saber, si nada más les digo, pues evaporan a que se vaya el líquido, ¿no? Eso no lo podemos saber, ¿no? Más que haciendo la práctica. Tal vez lo pueden ustedes intentar en casa, ustedes hagan una mezcla con sal en alguna olla, en alguna cacerola y pónganla en la estufa que se evapore. Verán que al final, ya cuando está prácticamente por acabarse el agua, partículas de esa sal empezarán a brincar o a saltar, lo que ocasiona que pueda ocurrir que haya pérdidas al momento en que nosotros pesemos cuánto quedó del cloruro de sodio. Entonces también es una fuente de pérdidas. Pero también si nosotros seguimos calentando y ya se evaporó completamente el agua, pues podemos llegar a romper el material, ¿no? El material de vidrio. Más que nada por las diferencias de temperatura, se puede cuartear. Por eso es importante que una vez que ustedes detecten que ya se esté acabando el disolvente, se retira de la fuente de calor para que termine ya sin energía adicional, termine de evaporarse y ya nos quede el sólido sin proyectarse en el fondo, para que una vez frío ya lo podamos pesar en la balanza. ¿Okay? Entonces ya tendremos las masas de nuestros tres componentes. Y este procedimiento lo haremos por triplicado. ¿Okay? Bueno, ahora les presento esta tablita que es algo muy similar a lo que venía en el video. Le hice ahí algunos cambios y pues les voy a indicar cómo es que se hacen estos cálculos para que no tengan duda cuando hagan las repeticiones. ¿Okay? Vamos a pensar que en la primera repetición, en el primer experimento, nosotros pesamos 0.5 gramos de la mezcla inicial. Entonces, esa va a ser nuestra base. Esa va a ser nuestra masa de la disolución. ¿Okay? De acuerdo con esta ecuación del porcentaje masa-masa, la masa de la disolución serán estos 0.5 gramos. Y la masa de los solutos serán cada uno de estos que obtuvimos. El yodo, estos 0.25 gramos se obtuvieron por la sublimación.
este dióxido de silicio, estos 0.03 gramos se obtuvieron después del proceso de filtración y secado, y este cloruro de sodio se obtuvo, estos 0.09 gramos se obtuvieron después del proceso de evaporación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar este porcentaje en masa? Vamos a ir dividiendo cada uno de estos valores entre 0.5 multiplicado por 100 y nos dará este porcentaje en masa. ¿Okay? Ahora, también se les pide que ustedes determinen un porcentaje de error. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Ustedes tuvieron una masa inicial, que esa es su base. Fue lo que se les dio, lo que ustedes dividieron en 3 porciones. Cada una de esas masas fue de 0.5 gramos. Eso es como si fuera nuestro valor teórico, nuestro valor objetivo de alguna manera. Sin embargo, vemos que si nosotros sumamos las masas de yodo, dióxido de silicio y cloruro de sodio, no nos va a dar 0.5, nos va a dar algo menor. Puede ser que nos dé algo mayor, ya ustedes se encargarían de explicar por qué. Eh, bueno, aquí les presento los resultados y vamos a ver este caso que les mencionaba. Entonces, al hacer calcular el porcentaje en masa de cada uno de estos componentes, nos da estos valores. Y vemos que aquí, en la fila que dice total, tendremos la suma de las masas de cada componente y vean que nos da 0.37, cuando nuestro inicial era 0.5. ¿No? Entonces nosotros vamos a calcular este porcentaje de error de esta manera. Vamos a tomar la masa total, es decir, la suma de lo que nosotros determinamos, es decir, 0.37, y se lo vamos a restar a nuestra masa inicial, es decir, a estos 0.5. 0.37 menos 0.5. Nos va a dar tal vez un valor negativo, pero por eso están estas varas de valor absoluto. Porque nada más lo que queremos ver es la diferencia que hay entre lo que teníamos originalmente y lo que realmente obtuvimos. Entonces vamos a restar la masa total, es decir, la suma de todos los componentes, menos la masa inicial, es decir, estos 0.5, y lo vamos a dividir entre la masa inicial, es decir, entre 0.5, y la vamos a multiplicar por 100. Eso nos dará el porcentaje de error. Mientras más diferentes sean esta suma de estos 0.5 gramos que tenemos como masa inicial, pues mayor será nuestro porcentaje de error. ¿No? Y recuerden que puede ser debido a pérdidas, ¿no?, que hayamos tenido en la sublimación, que no hayamos dejado que se seque correctamente el dióxido de silicio, que hayamos dejado que se proyectara mucho cloruro de sodio. Entonces ahí hay muchas fuentes de pérdidas. Sin embargo, se puede dar el caso en el que haya una mayor cantidad que este 0.5. Y eso no significará que estemos creando materia. Más bien se deberá a que hay presencia de humedad o algo parecido a este tipo de situaciones. Entonces, con estos datos, tenemos que hay un porcentaje de error del 26%. ¿Okay? Y lo único que nos falta es la determinación del porcentaje masa-masa total, que pues es lo que les comentaba hace un momento, cuando veíamos el ejemplito del cuestionario previo, que tal vez resulte un poco redundante, ¿no? Sabemos que nos va a dar el 100%, pero vemos que no es así. En este caso no fue así. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra base fue lo inicial, los 0.5. Si hubiéramos utilizado como base el total que nos dio, claro que nos iba a dar el 100%, porque esta es nuestra base. Pero no es el objetivo. El objetivo es que nosotros recuperemos la totalidad de lo inicial, ¿no?, los 0.5. Por eso es que siempre estaremos referidos estas cantidades a los 0.5 iniciales. De esta manera, no vamos a tener el 100% acá. En este caso dio un 74%. Y pues esto lo harán para los experimentos B y C. Exactamente, hacer el llenado de esta tabla con estos procedimientos. Y finalmente, en esta última columna,
vamos a calcular los porcentajes masa-masa promedio. Es decir, van a sumar estos 50 para el yodo, estos 50 que tenemos acá, más lo que tengamos aquí en el procedimiento B, más lo que tengamos aquí en el procedimiento C, y lo vamos a dividir entre 3. Para el componente, para el dióxido de silicio, haremos exactamente lo mismo. 6, le sumaremos lo que nos dé acá, más lo que nos dé acá, entre 3, y nos da el promedio. Lo mismo para el cloruro de sodio, y lo mismo para el total. Tenemos aquí 74, más la suma que nos dé aquí, más la suma que nos dé acá, y nos dará un porcentaje promedio. Con base en este último dato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a responder las siguientes preguntas. Si mi porcentaje masa-masa promedio total fue menor al 100%, ¿qué significa? ¿Por qué dio menor? Y si se da el caso de que fuera mayor al 100%, también nosotros tenemos que explicar a qué se debe, por qué nos dio más del 100%. Así, así de un primer vistazo que yo le puedo dar a los datos, yo puedo de alguna manera predecir que va a dar menor al 100%. Claro, no he hecho los demás cálculos, pero esa es la impresión que me da. Ya ustedes me dirán cuando hagan los cálculos correspondientes. No sé si hasta ahora haya alguna duda de lo que haya que hacer. Ninguna, profesor, gracias. Todo claro, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez determinado este porcentaje masa-masa, veremos las posibles fuentes de error, si hubo pérdidas, si hubo exceso de algo, de algún componente o algo que me explique los resultados que estamos obteniendo. Y con base en eso, pues ya estará el informe, que tendrá exactamente el mismo formato que el anterior, con las mismas características. Ustedes seguirán el modelo que ya viene en el protocolo establecido y ya nada más será complementarlo con lo que venga aquí. Bueno, ya resolvimos aquí parte del cuestionario previo, sin embargo, pues será, para que esté completo, pues anexen todo lo que hayamos visto acá. Recuerden que también hay que añadir los rombos de seguridad de todas las sustancias. En este caso son 3 rombos, ¿no? Para el cloruro de sodio, yodo y dióxido de silicio. Claro, si quieren añadir el agua, adelante. Pero bueno, el agua ya la utilizaron en la práctica pasada, entonces ya conocemos ese rombo de seguridad. Estarán todas las tablas llenas con los cálculos correspondientes, y pues si hay preguntas de análisis o de resultados, pues también las añadirán, y el cuestionario final, si es que viene. De igual manera, pues añadirán también las referencias que hayan utilizado para la resolución de la práctica. Como ven, es una práctica de alguna manera cortita, pero sí tiene ahí todos estos conceptos importantes que vamos a estar manejando, como el porcentaje de error, como unidades de concentración y todo esto. Entonces, la práctica se resume en esta tabla, ¿no? Y claro, haber experimentado con todos los procesos de separación, ¿no? Y todo esto se resume y se vacía aquí en esta tabla para llegar a una conclusión final. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo esta práctica, que sería la práctica número 2. Ahora, para empezar a introducir la siguiente, vamos a retomar un poco lo que veíamos en la práctica 1. Recuerden que ahí vimos 2 conceptos muy importantes, que era el concepto de densidad y el concepto de solubilidad. Ahora será el momento en que nos enfoquemos en cada una de esas propiedades. En la práctica número 3 vamos a revisar la primera, la densidad. Entonces, para esta práctica, verán que, bueno, ustedes ya habrán visto que se puede descargar el documento con todas las ligas de los videos, ¿no? De todos modos se los pongo aquí, y les pasaré también esta presentación. Esta práctica está un poquito más larga, un poquito más pesada, entonces para que lo vayan viendo con cuidado, pues ven que hasta
el video se divide en dos partes, ¿no? En el primero se trata toda la parte teórica, toda la parte conceptual, y en el segundo toda la parte experimental, ¿no? No los he visto por completo estos videos, sin embargo, creo que el video número 2, en la parte 2, no contiene datos experimentales. Voy a revisarlo bien, pero si es el caso, entonces el próximo lunes yo les daré todos los datos experimentales para que puedan hacer su informe. Bueno, harán el cuestionario previo y aparte les pediré que cada uno de ustedes investigue algún producto comercial líquido que contenga azúcar. Puede ser un jugo, puede ser refresco, un Del Valle, una Coca-Cola, un Boing, o lo que ustedes quieran. Pero ustedes vean en las etiquetas cuál es el contenido de azúcar que tiene el producto. Por ejemplo, ustedes lo reportarían de esta manera, ¿no? Digamos que una lata de 330 mililitros de Coca-Cola contiene 39 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes estén conscientes de qué cantidad de azúcar y cuál es la totalidad, la capacidad del recipiente. Por ejemplo, si se trata de un Boing de medio litro, entonces ahí hay que referir esa cantidad de azúcar por cada 500 mililitros. O si es un litro de refresco, pues la cantidad de azúcar que hay por cada litro de refresco. Entonces es importante tener en cuenta esas dos cantidades. Lo único que vamos a utilizar es el dato de azúcar porque esto nos va a ayudar a determinar la densidad de dicho producto, ¿sí? Y veremos también factores que modifican la densidad, como puede ser la temperatura o como puede ser la cantidad de un soluto que esté presente. Revisaremos también lo que son las propiedades intensivas y extensivas de la materia, ¿no? Eso ya se encargarán de revisarlo un poco en el cuestionario previo, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna duda al respecto. Porque ya con esto estaríamos concluyendo con la sesión de hoy, que fue pues bastante rápida, menos de una hora. Pero no sé si todavía haya alguna duda. No, ninguna, muchas gracias. ¿Ok?